Muy buenas, sed todos bienvenidos. Tenemos aquí un nuevo problema de dinámica y volvemos a insistir con el plano inclinado. Fijaros, en este caso lo que nos piden es ¿cuál debe de ser la magnitud de una fuerza horizontal para que tirando de un bloque que asciende por un plano inclinado, éste ascienda con velocidad constante? Nos dan la masa del cuerpo, que son de 100 kilogramos, nos dan el ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal, que es de 37 grados, y también nos dan el coeficiente de rozamiento cinético o dinámico. Cosas importantes a tener en cuenta. Pues lo primero, como siempre, establecer bien los ejes de coordenada. Lo hacemos coincidir con los sentidos del movimiento, teniendo en cuenta que el eje X positivo va a coincidir en este caso con la fuerza, puesto que nos dicen que el objeto va a ir ascendiendo. Y así es como ponemos nosotros los signos para los ejes. Por otro lado, tendremos que tener en cuenta a la hora de calcular la resultante que no solo estará actuando esta fuerza sobre el objeto, sino que aparte también estará actuando el peso, la normal y la fuerza de rozamiento. Por tanto, la resultante será la suma de 4 fuerzas, fuerzas que tenemos que representar también en nuestro croquis. Así, el peso, que va a tener dos componentes, ya la veremos más adelante, P sub X y P sub Y. Sin embargo, la componente normal va a coincidir con el eje Y. Recordar que la normal era la fuerza que hacía la superficie sobre el objeto, que era perpendicular a esta forma. Y finalmente la fuerza de rozamiento, que siempre se opone al movimiento. Vale, una vez que tenemos representadas las fuerzas, es el momento de expresar cada una de estas fuerzas como vectores, determinando cada una de sus componentes. Obviamente, tanto para la fuerza con la que estamos tirando de la caja como la normal como el rozamiento, el cálculo será sencillo, puesto que al coincidir con los ejes de coordenadas, las componentes que tiene cada uno serán muy sencillas. La única que nos va a dar un poco de problema, el peso. ¿Qué hacemos primero? Pues recordad, siempre trazábamos una paralela al eje de la X. ¿Para qué? Para así poder escribir el triángulo rectángulo que me permite determinar tanto la componente P sub X como P sub Y. Pero respecto a los problemas que hemos visto anteriormente, tenemos que introducir una nueva novedad. Si os dais cuenta, no ha cambiado para nada la flecha que pintábamos para P sub X ni para P sub Y, pero sí ha cambiado la ubicación del eje positivo de la X. Y por tanto, ahora la componente escalar P sub X será negativa, puesto que si estáis viendo, está apuntando en el eje negativo de las X. Y eso sí va a ser muy importante. Respecto a P sub Y, sigue siendo negativa y sigue estando coincidiendo con el eje Y. Fijaros que ahora cuando yo voy a calcular sus componentes en función del ángulo y del seno y del coseno, lo que tendremos es que las dos componentes, tanto la componente X como la componente Y del peso, salen negativas. La componente X va a ir multiplicada por el seno, puesto que P sub X en este triángulo rectángulo sería el cateto opuesto al ángulo, mientras que la componente Y del peso va a ir después multiplicada por el coseno, puesto que P sub I sería el cateto contiguo a lo que es el ángulo. ¿Qué hacemos ahora? Pues establecer la ecuación de la dinámica. Recordad que para establecer la ecuación de la dinámica, lo primero que nos planteamos es cómo es la velocidad del objeto. Este objeto va a permanecer con velocidad constante, y si tiene velocidad constante, esto implica que su aceleración es cero, y por tanto, la resultante de las cuatro fuerzas será nula. Eso quiere decir que las dos componentes de la resultante tendrán valor cero, y es lo que nosotros decimos que está en equilibrio dinámico. Entonces, si nuestro sistema está en equilibrio, lo que haremos nosotros es calcular cada una de las componentes para después sacar las ecuaciones escalares. Con la fuerza con la que estamos tirando de la caja, no hay problema, solo tiene componente X y positiva. El peso, ya hemos determinado que las dos componentes son negativas, P sub X viene multiplicada por el seno de alfa y P sub Y viene multiplicado por el coseno de alfa. La normal, recordad que siempre es positiva y además se hace coincidir con el eje de la Y. Y la fuerza de rozamiento, que siempre se opone al movimiento, es directamente proporcional al coeficiente dinámico multiplicado por la componente normal. Así que mientras mayor es el contacto entre el objeto y la superficie, mientras mayor es este objeto, mayor va a ser la fuerza de rozamiento. Una vez que tenemos cada uno de los vectores fuerza expresados con sus componentes, lo que hacemos es escribir las ecuaciones escalares.
Así que para el eje X la ecuación escalar que nos sale es esta, en la cual el módulo de la fuerza menos el módulo del peso por el seno de alfa menos el coeficiente dinámico por la normal tiene que ser igual a cero. El problema, pues que tenemos dos incógnitas, la normal y por otro lado la fuerza, que es la que realmente vamos buscando en este problema. Sin embargo, en el eje Y, la resultante al ser cero, solo nos queda una incógnita, que es la normal. Y por tanto, de la ecuación 2 podemos despejar la normal y determinar que la normal no es más que el módulo del peso por el coseno de alfa. ¿Qué hacemos ahora? Pues sustituimos en la primera ecuación. Así, como además también en este ejercicio nos piden que calculemos la fuerza de rozamiento, simplemente lo único que haríamos sería sustituir el vector fuerza por el coeficiente estático, perdonad, dinámico, por el coeficiente dinámico, por el eso y por el cono de alfa. Fijaros que una vez que sustituimos el valor de n en la ecuación 1, la expresión se me queda un poco más sencilla, siempre que cambiemos lo que es el concepto de peso por la masa por la gravedad. Así que nosotros lo que vamos a ir es sacando factor común, por ejemplo en este caso el peso. Una vez que el módulo del peso lo sustituimos por el concepto de masa por la intensidad del campo gravitatorio, lo que llegamos es que la fuerza que tenemos que realizar es proporcional, 1, a la masa que queramos ascender, a la intensidad del campo gravitatorio. Ojo, y por otro lado en función del ángulo, de forma que a mayor ángulo, mayor tendrá que ser la fuerza. Finalmente, para el caso que se nos estamos planteando, pues la fuerza, teniendo en cuenta cada uno de los valores que hemos obtenido, es de 920 newton. Y con eso tenemos terminado otro problema relacionado con plano inclinado. Venga, mucho ánimo y nos vemos en el siguiente.